Jesucristo para los cristianos, Él es el Mesías. Para otros es un profeta, un gurú, un maestro espiritual. Y para algunos herejes, un completo impostor. La mayoría de nosotros crecimos con una versión de Jesús, tal vez de la iglesia o de las películas, o ya sabes, la vieja y polvorienta Biblia en la casa de la abuela. Si dejas el cristianismo, la historia se amplía mucho más. Porque casi todas las religiones y filosofías tienen una explicación de quién fue esta persona, desde el Islam, el hinduismo, el judaísmo, la cienciología e incluso el gnosticismo. Y hoy vamos a sumergirnos en todas las historias de Jesús. Muchas religiones y filosofías tienen su propia historia sobre Jesucristo y quién fue. Hoy exploraremos varias versiones de Jesús, muchas desconocidas para nosotros. Así que siéntate, relájate y bienvenido al Campamento de Religión. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Campamento de Religión. Soy Marc Gagnon, gracias por estar en mi tienda, donde cada domingo exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todas las religiones, de todo el mundo, de todos los tiempos, para siempre. Sí, este es mi intento de entender en qué cree toda la gente de este gran planeta, ¿verdad? Quiero decir, realmente creo, y lo digo todo el tiempo, que la mejor manera de entender a un pueblo y a una cultura es entender al Dios que adoran. Así que gracias por acompañarme. Este programa no existiría sin ustedes ni sin mi amigo Cristos. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, Cristos. No tenemos tiempo porque estamos hablando del otro Cristos, estamos hablando de Jesús, Cristos, el Señor mismo. El segundo mejor. Muy bien, vamos, ya estás siendo hereje desde el inicio, por eso te critican en los comentarios cada día. Déjame decir algo primero. Hace frío en el estudio, no hay calefacción porque estamos en el desierto canadiense, en la tundra, no en un estudio de Williamsburg, Brooklyn. Estamos muy lejos, por eso uso mi abrigo cómodo, ¿de acuerdo? En segundo lugar, quiero dejarlo claro, fui criado como católico, ¿de acuerdo? No fui criado como hindú, no fui criado como musulmán, no fui criado como cienciólogo. Así que es posible que haya pasado por alto algunas cosas de la información que está aquí, es posible que parte de ella sea incorrecta, también es posible. Mi pronunciación no es perfecta, así que si me equivoco, por favor corríjanme amablemente en los comentarios. También, si les interesa lo que hacemos en el campamento Universo, chequen History Camp, donde exploro temas históricos que me fascinan. Y claro, Campamento Gagnon, el canal donde entrevistamos y conversamos con personas más inteligentes que yo sobre temas importantes. Eso sería todo, ¿no? Vamos a sumergirnos. Esta conversación me parece fascinante porque, ¿sabes? Yo fui criado como católico. Así que, en mi opinión, Jesucristo es el Señor, Él es el único, es el Hijo de Dios. La Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno. Y para mí, básicamente, esa fue mi filosofía sobre Jesucristo toda mi vida. Y luego empecé a hablar con mis amigos musulmanes. Y ellos decían, ¿sabes? Nosotros tenemos a Jesucristo en nuestra tradición. Yo digo que ellos responden, sí, Isa bin Maryam es profeta en el Islam. La paz sea con él. Y yo como, wow, eso es una locura. Así que empecé a investigar sobre eso. Casi todas las cosmovisiones en la Tierra tienen una historia sobre esta persona inmaculada. Bien, ¿era él un gurú? Como muchas filosofías orientales afirman, solo un sabio, ya sabes, un pensador que alcanzó un nivel de nirvana, algún tipo de iluminación. ¿Era él el Mesías mismo? De nuevo, no vamos a resolver todas estas respuestas hoy, pero podemos explorar lo que muchas de estas tradiciones, tanto en un sentido literal y dogmático, como también en un sentido casual y filosófico, dicen sobre Jesucristo. Es interesante porque nos mostrará cómo funcionan estas religiones y filosofías. Ya sabes, es algo muy riguroso, es algo muy específico o es algo más abierto y libre a la interpretación. E incluso exploraremos algunas de como las, me atrevo a decir, filosofías marginales. Ya sabes, el gnosticismo, cosas así. Vamos a entrar en todo eso. También responderemos algunas de las grandes preguntas, ¿verdad? ¿Por qué algunas religiones lo ven como divino, mientras que otras lo ven como, ya sabes, un maestro espiritual? ¿Por qué las enseñanzas conectan con personas de varios países y orígenes? ¿Qué nos dice esto sobre cómo los humanos buscan significado? Así que espero que al final de esta discusión tengas una comprensión más profunda de Jesucristo, quién es y cómo diferentes religiones y personas alrededor del mundo ven a esta persona. Así que probablemente deberíamos empezar con el cristianismo, ¿verdad? Ese tiene más sentido. Tiene a Jesús en el nombre, Jesucristo, deidad. Así que, quiero decir, probablemente si creciste siendo cristiano, piensas que ya lo tienes todo resuelto, ¿sabes? Así es como me siento yo. Y la perspectiva del cristianismo sobre Jesús es, digamos, la más directa.
Bien, empezamos con su nacimiento, ¿de acuerdo? Esta es la gran entrada. Los cristianos creen que Jesús no solo nació, sino que fue concebido divinamente. En el cristianismo se cree que el ángel Gabriel se le aparece a una joven llamada María y le dice que va a tener un bebé. Ella dice que se haga tu voluntad, y lo más increíble es que ella es virgen, es perfecta, es la mujer perfecta, y de ella nacerá el Hijo de Dios. Esto demuestra la naturaleza divina de Jesús y su concepción milagrosa, más que una simple historia de origen. La idea es que Jesús, concebido por el Espíritu Santo, es totalmente divino y por María totalmente humano. Este nacimiento divino sienta las bases de las creencias cristianas sobre Jesús. Entonces, ya sabes, Jesús está creciendo, y no es un niño común y corriente. No se sabe mucho sobre la vida temprana de Jesús. Ya sabes, los años perdidos de su tiempo, antes de su, testimonio y trabajo como líder espiritual. Pero los cristianos creen que Él es el Mesías tan esperado que está profetizado en el Antiguo Testamento. Los judíos de esa época esperaban un Mesías, y aquí está Jesús. Cuando Jesús inicia su ministerio, no solo es hacedor de milagros, ni solo un sabio maestro. Los cristianos creen que Él es Dios en forma humana y parte de la Santa Trinidad. Bien, este es el concepto que diré ha sido debatido durante siglos. Esta idea dice que Dios es tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, distintos pero un solo Dios. Y por eso esto ha sido un tema de debate, pero dejaremos la discusión sobre la Trinidad para otro momento. Luego, por supuesto, tienes la crucifixión y la resurrección. Ahora, estos no son solo eventos dramáticos, son una piedra angular de lo que los cristianos creen sobre la salvación. Los cristianos creen que Jesús murió en la cruz para recibir el castigo por los pecados de la humanidad. Es un concepto profundo, ¿no? Que Dios mismo se encarnara y viniera a la tierra en forma humana y sufriera y muriera por el bien de su creación. Es muy hermoso. Además, 3 días después de la muerte de Dios por su creación, los humanos resucita. Y eso es cierto, la resurrección no solo se ve como un milagro, se considera una prueba de que Jesús realmente es divino y tiene poder sobre la muerte, y al final vence a la muerte. La mayor historia de regreso de todos los tiempos con consecuencias eternas, y esta creencia en la resurrección de Jesús no es solo una nota al pie, es todo el asunto. Creo que si hay algún momento singular en el cristianismo que puede resumir lo que es ser cristiano, es la resurrección de Cristo. Por eso la Pascua es, ya sabes, una celebración tan importante para los cristianos de todo el mundo. Pablo dice en Corintios 15:14, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y también vuestra fe. Básicamente está diciendo que si Cristo no resucita de entre los muertos, toda la fe cristiana no tiene sentido. Por eso es tan importante en la enseñanza cristiana. Aquí es donde se pone interesante. Los cristianos creen que Jesús es completamente divino y también completamente humano. Y esta es la doble naturaleza de Jesús, 100% Dios, 100% humano, lo cual también ha generado muchísimos debates. Estudiosos y líderes de la Iglesia han debatido esto por mucho tiempo. Los cristianos creen que la humanidad de Jesús lo hace cercano, pues siente hambre, fatiga e incluso duda. En Lucas 22, versículo 44, incluso respalda esta idea y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían al suelo. No es solo un drama divino, también es un momento humano de miedo y angustia. A la vez, su divinidad le da poder para salvar a la humanidad de la muerte y el pecado. Pero aquí está el asunto. Aunque todas estas creencias sobre Jesús son centrales para el cristianismo, no son aceptadas universalmente fuera de la fe. Otras religiones tienen su visión sobre Jesús y su significado. Obviamente, los cristianos lo ven como divino, el Hijo de Dios hecho humano para salvar al mundo. Otras religiones tienen distintas perspectivas. Cambiemos ahora al Islam. Si no conoces musulmanes, quizá te sorprenda saber que Jesús es muy importante en el Islam, es uno de los profetas y se le conoce como Isa. Ahora, los musulmanes difieren de los cristianos sobre quién fue Jesús porque es respetado como profeta, al igual que todos los profetas. De hecho, quiero decir, incluso tengo amigos musulmanes que dicen, sí, por supuesto, Isa, la paz sea con él. Ellos muestran mucho respeto y reverencia por Jesucristo, pero no lo ven como divino. Así que empecemos con su nacimiento. Para los musulmanes, al igual que para los cristianos, Jesús nació de una virgen. María, o Miriam en árabe, es muy respetada en el Islam y es un nombre común entre los musulmanes.
Y de hecho, ella es la única mujer mencionada por su nombre en el Corán, y hay un capítulo entero que lleva su nombre. El Corán relata que María fue visitada por un ángel que le anunció que tendría un hijo puro. Suena familiar porque debería y es casi exactamente igual al relato cristiano. Excepto que, ya sabes, en el Corán el ángel es Jibril, ya sabes, la traducción de Gabriel. Aquí las cosas cambian. Los musulmanes creen en el nacimiento milagroso de Jesús, pero no como prueba de su divinidad, sino como muestra del poder de Dios para crear vida como quiera. Hay milagros. Como mencionamos en el cristianismo, Cristo realiza milagros. Ahora, los musulmanes creen que Jesús también fue un hacedor de milagros. El Corán narra varios milagros de Jesús, como sanar ciegos, curar leprosos, resucitar muertos y crear un pájaro de barro, dándole vida con su aliento. Impresionante, ¿verdad? Esto es lo interesante. En el Islam, estos milagros no se consideran pruebas de que Jesús sea divino, sino que se ven como señales que Dios le dio para demostrar su condición de profeta. Así que en la tradición musulmana, Jesús es retratado como un humilde siervo de Dios, siempre dispuesto a atribuir todos sus milagros a Dios, a Alá. Es como si dijera, no me miren a mí, solo soy el mensajero, un profeta de Dios. Todo el crédito es para el único y verdadero Dios, Alá. Ahora, hablando de mensajeros, así es realmente como el Islam ve a Jesús, que Él es uno de los profetas y mensajeros más importantes de Dios. Es considerado uno de los 5 profetas más importantes del Islam, junto con Noé, Abraham, Moisés y Mahoma. La paz sea con él ahora. En el Islam, Jesús fue enviado para guiar a los hijos de Israel al camino recto. Él trajo una nueva escritura llamada Injil o Evangelio de Isa, que los musulmanes consideran el mensaje original e incorrupto de Dios, pero creen que con el tiempo se perdió o alteró. Aquí vemos otra diferencia entre la creencia islámica y la cristiana. Mientras que los cristianos ven a Isa como el Hijo de Dios y parte de la Santísima Trinidad, el Islam rechaza estas ideas. El Corán es muy claro en este punto, afirmando sin lugar a dudas que Dios no tiene descendencia y que no hay más Dios que Alá. Para los musulmanes, la idea de que Dios tenga un hijo es incompatible con su naturaleza. Ellos argumentan que un Dios todopoderoso y autosuficiente no necesita un hijo ni socios, ¿verdad? Es como decir, oye, hay un solo ser singular y monoteísta que es conocido como Alá, que es Dios. Así que en el Islam, Jesús es visto simplemente como un profeta completamente humano de Alá y, por supuesto, es excepcionalmente importante y puede hacer milagros gracias al poder de Alá. Pero no se le considera divino y no se le adora. Los musulmanes respetan y aman a Jesús, pero su adoración está reservada solo para Alá. Otra diferencia clave entre musulmanes y cristianos sobre Jesús es el final de su ministerio terrenal, en particular la crucifixión. Mientras los cristianos creen que Jesús fue crucificado y resucitó, la narrativa islámica difiere. Según el Corán, Jesús no fue crucificado. En cambio, afirma que se les hizo parecer que Jesús fue crucificado. El significado exacto sigue siendo debatido y discutido por eruditos musulmanes desde hace siglos. Algunos creen que otro fue hecho parecerse a Jesús y crucificado en su lugar, mientras que otros piensan que sí fue puesto en la cruz, pero no murió ahí. Ellos creen que fue llevado, y de hecho terminó sobreviviendo. Esto sigue siendo motivo de debate entre los eruditos musulmanes. Independientemente de la interpretación específica, la creencia central sigue siendo esta, que Jesús no fue necesariamente asesinado por crucifixión. Entonces, ¿qué le pasó a Jesús? En el Corán se afirma que Dios lo elevó hacia sí mismo, así que elevó a Jesús hacia sí mismo. Y muchos musulmanes interpretan esto como que Jesús fue llevado al cielo, ya sea corporal o espiritualmente, sin experimentar la muerte. Y esta creencia tiene muchos puntos interesantes. Por un lado, significa que en la tradición islámica, Jesús no murió por los pecados de nadie. El cristianismo considera central que Jesús murió por la humanidad, pero esto no existe en el Islam. Los musulmanes creen que cada quien es responsable de sus actos y debe buscar el perdón directamente de Alá. La historia de Jesús en el Islam no termina con su ascensión, ya que muchos musulmanes creen que Isa regresará al final de los tiempos. Y en la teología del fin de los tiempos islámica, o escatología como se le llama, Isa juega un papel fundamental en los eventos que conducen al día del juicio. Se espera que regrese para derrotar al anticristo, también conocido como el Dajjal en las tradiciones islámicas. Ya sabes, en el cristianismo lo llamamos el anticristo. En última instancia, es la persona del fin de los tiempos que unirá al mundo de forma malvada contra la voluntad de Alá.
e Isa descenderá para destruir al Dajjal. Y entonces básicamente se establecerá la justicia en la tierra y guiará a la gente hacia la verdadera fe en Alá. Cabe señalar que, aunque Jesús es muy venerado en el Islam, no es el último mensajero de Dios. Ese papel es exclusivo del profeta Muhammad. Los musulmanes consideran a Muhammad el último profeta enviado a toda la humanidad, no solo a un grupo específico. En el Corán se menciona que Jesús profetizó la llegada de Muhammad. Esto se basa en interpretar un verso donde Jesús menciona que vendrá un mensajero llamado Ahmad, otro nombre para Muhammad. Así que quizá te preguntes, si los musulmanes tienen tanta estima por Jesús, ¿por qué no escuchamos más sobre Jesús en el Islam? Y eso es en parte porque simplemente es un énfasis diferente. Sabes que Jesús es central en el cristianismo, pero en el Islam el enfoque es el mensaje, no el mensajero. Así que el núcleo del Islam es la creencia en un solo Dios y las enseñanzas del Corán, que los musulmanes creen que es la palabra directa de Dios. Dicho eso, Jesús ocupa un papel relevante en la espiritualidad islámica y numerosos eruditos y místicos musulmanes han escrito y elogiado ampliamente sus milagros, ascetismo y enseñanzas. En la tradición sufí, rama mística del Islam, Jesús es retratado como ejemplo de pobreza espiritual y confianza en Alá. En la tradición islámica hay historias hermosas sobre la compasión, humildad y sabiduría de Jesús. Un hadiz famoso dice: tanto en este mundo como en el más allá, soy la persona más cercana a Jesús, el Hijo de María. Los profetas son hermanos de padre, sus madres son diferentes, pero su religión es una sola, y este hadiz realmente resume la visión islámica de Jesús. Él es un querido hermano en la fe y parte de la misma tradición profética que culmina en el profeta Muhammad, y es una perspectiva que ve continuidad donde otros podrían ver alguna contradicción. Así que básicamente, ese es Jesús en el Islam, ¿sabes? Está claro que, aunque hay diferencias significativas con la visión cristiana, todavía existe un profundo respeto y amor por Isa bin Maryam. Él es el poderoso profeta, un hacedor de milagros, portador de la guía divina y realmente una figura clave, incluso en los tiempos finales del Islam. Hablamos del cristianismo, donde Jesús es el Mesías y en el Islam es un profeta. Pero ¿qué hay de la propia gente de Jesús, el pueblo del judaísmo, los propios judíos? ¿Esta era la religión de Jesús? Algunos dirían, bueno, ellos tienen una perspectiva diferente. En el judaísmo, Jesús no es visto como la figura divina que los cristianos adoran. En cambio, es visto principalmente como una figura histórica. Este es un hombre que vivió, enseñó y murió como judío en la antigua Judea. Ahora comencemos con lo básico. Jesús nació y creció como judío. Vivió toda su vida como judío. Fue circuncidado al 8º día. Celebraba las festividades judías y enseñaba en las sinagogas. Muchos judíos hoy ven a Jesús como un rabino muy ligado a las tradiciones judías de su tiempo. Varias enseñanzas de Jesús coinciden con principios judíos, como amar al prójimo como a uno mismo. No es una idea nueva del cristianismo, proviene de la Biblia hebrea, Levítico 19:18. Cuando le preguntaron a Jesús por el mandamiento principal, respondió con el Shema, oración central del judaísmo. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Así que es interesante ver cómo sus enseñanzas encajan en el contexto judío más amplio. Pero no creas que esto significa que el judaísmo acepta a Jesús como Mesías o divino. Ahí se separan judaísmo y cristianismo. En el judaísmo, el Mesías debe cumplir profecías, lograr la paz mundial, reunir a los judíos en Israel y reconstruir el templo en Jerusalén. Desde la perspectiva judía, Yeshua no hizo esto. La idea de un Mesías divino o de un Dios humano contradice los principios fundamentales del judaísmo, como la unidad absoluta y la no materialidad de Dios. Para los judíos, adorar a un humano como Dios es idolatría, uno de los peores pecados del judaísmo, y simplemente no encaja en la cosmovisión judía. Entonces, si los judíos no ven a Jesús como el Mesías o como divino, ¿cómo lo ven? Las opiniones sobre esto varían según a quién preguntes. Algunos lo ven como un maestro con buenas ideas, pero que alejó a la gente del judaísmo tradicional. Otros lo ven como un pretendiente mesiánico fallido. ¿Sabes? No fue el primero ni el último en la historia judía. Algunos estudiosos judíos modernos intentan reivindicar a Jesús como un destacado maestro judío, separado de la teología cristiana posterior. Jesús destacó en su época por interpretar la ley judía de forma independiente, lo que era muy controvertido. En el judaísmo tradicional, las interpretaciones se basaban en una cadena de transmisión desde Moisés.
Pero Jesús a menudo comenzaba sus enseñanzas con: han oído que se dijo punto, 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 pero yo les digo, así que ya sabes, puedes ver que esto sería bastante controvertido entre la élite judía y los rabinos de esa época. Este enfoque lo haría impopular. Por ejemplo, considera la enseñanza de Jesús sobre el sábado. Fue criticado por sanar en sábado, lo cual se veía como una violación de la ley que prohibía trabajar en sábado. Pero Jesús argumentó que salvar una vida tiene prioridad sobre las restricciones del sábado. Este principio coincide con el pensamiento judío tradicional. Si eres médico judío, puedes salvar a alguien en sábado si está muriendo. Así que, ya sabes, él estaba empujando los límites de la interpretación, pero aún dentro de un marco judío. Cabe destacar que Yeshua tuvo muchos conflictos con otros líderes judíos de su época, lo cual no era algo único. El primer siglo fue un periodo de intensos debates y divisiones en el judaísmo. Había fariseos, saduceos, esenios y varios otros movimientos mesiánicos, todos discutiendo sobre la interpretación correcta de la ley y la tradición judía, y Yeshua formaba parte de este vibrante discurso judío. Acabo de inventarlo en el momento, pero creo que podríamos hacerlo bien. Voy a llamar a algunas personas. Campamento navideño con 15% de descuento. Claro. 16% de descuento. Lo que digas, Mark. ¿Deberíamos darle más? Otra. 17% de descuento, gente. No creo que funcione. No estoy seguro. Vamos a ver si podemos hacerlo, pero yo sí. Chicos, aquí está todo lo del campamento hasta fin de año. Revísenlo. Gracias por apoyar el programa. Los quiero. Bendiciones y feliz Navidad. Ahora, un punto fascinante sobre Jesús es que algunas de sus enseñanzas que podrían parecer contradecir la ley judía en realidad tienen paralelos en la literatura rabínica. Por ejemplo, sus enseñanzas sobre el espíritu de la ley versus la letra de la ley en realidad se reflejan en discusiones rabínicas posteriores. Es decir, sus ideas eran, ya sabes, algo populares entre algunos judíos de la época y se discutían. Aclaremos algo, aunque algunos judíos ven a Jesús como maestro o profeta, el judaísmo no acepta las afirmaciones cristianas sobre él. La idea de que él cumplió profecías mesiánicas o que creer en él es necesario para la salvación o que era divino no encaja en la tradición judía. Históricamente, el rechazo judío de Jesús como Mesías ha generado gran tensión entre judíos y cristianos. Los judíos a menudo han enfrentado presión o persecución debido a este tema específico. Quizá te preguntes si los judíos, al no aceptar a Jesús como Mesías, aún esperan a uno. La respuesta es sí, en cierto modo, con algunas salvedades, pero sí. En el judaísmo, la era mesiánica se imagina como una época futura de paz mundial y conocimiento universal de Dios, que será iniciada por un líder humano descendiente del rey David. No se trata de la salvación personal por creer en un Mesías, sino de la transformación total del mundo. Curiosamente, algunos pensadores judíos modernos han reinterpretado la idea del Mesías como más un proceso que una persona, ya sabes, encarnado, se podría decir. Ellos ven el trabajar por la justicia social y preparar al mundo como la manera de traer la era mesiánica, y muchos lo llaman Tikkun Olam. Y en hebreo es como si dijeran, oye, no tienes que esperar necesariamente a un Mesías. El proceso de mejorar el mundo y hacerlo mejor traerá la era mesiánica. Este proceso puede ser el propio Mesías. Así que, volvamos a Jesús mismo. Aunque no es una figura central en el judaísmo, su identidad judía se ha convertido en un tema de creciente interés entre muchos estudiosos judíos modernos. Ha habido un movimiento para entender a Jesús en su contexto judío y verlo como parte de la historia judía en lugar de separado de ella. Este movimiento, llamado por algunos la reivindicación judía de Jesús, no busca aceptar creencias cristianas ni la divinidad de Cristo, sino entender a un rabino judío que impactó la historia mundial. Es como volver a conectar con un pariente lejano o algo así, como un tío perdido hace mucho tiempo o algo por el estilo. Tal vez no compartas todo lo que representaban, pero entiendes que son parte de la conexión familiar más amplia. Algunos estudiosos judíos sugieren que ver a Jesús como judío puede mejorar las relaciones entre judíos y cristianos. Al destacar la identidad judía de Jesús, buscan acercar ambas religiones y superar divisiones históricas. Pero debemos dejar en claro que, aunque hay un mayor interés judío en Jesús, él sigue sin ser una figura religiosa para los judíos. Así que no encontrarás que se hable de Jesús en sinagogas o escuelas religiosas judías, excepto quizá en el contexto de la historia judía o en análisis comparativos de religiones. Entonces, ¿en qué posición nos deja eso? En el judaísmo, Jesús es considerado un maestro judío cuyas enseñanzas pueden coincidir con principios judíos,
pero no se le reconoce como Mesías ni como divino. Su visión sobre la ley judía fue polémica, aunque no extraña entre otros rabinos y debates de esa época. Y la visión judía de Jesús es un recordatorio de la relación compleja entre religiones, especialmente aquellas con raíces compartidas como suelen tener las religiones abrahámicas. Creo que esta perspectiva nos invita a cuestionar nuestras suposiciones y valorar los matices de distintas tradiciones de fe. Tenemos el cristianismo con el Mesías, el Islam con el profeta y el judaísmo con un rabino o maestro histórico. Pero la historia no termina ahí. Vamos a dejar de lado las religiones abrahámicas y las religiones del Levante para mirar hacia el Oriente. El hinduismo también tiene algo que decir sobre Jesús. Ahora, déjenme aclarar que el hinduismo no es una religión tradicional en la forma en que generalmente lo son las religiones abrahámicas. Es más una filosofía o forma de ver el mundo, así que no hay postura oficial sobre Jesús, ¿cierto? Es una perspectiva y una filosofía que se trata totalmente de la diversidad y la interpretación personal. Encontrarás una variedad de puntos de vista. Muchos hindúes respetan a Jesús como un sabio maestro espiritual. Podrían verlo como un hombre santo, o incluso como un gurú, o incluso como un avatar, una encarnación divina. Es como decir, este tipo Jesús, ¿sabes? Está en algo, ¿verdad? Sus enseñanzas tienen valor. Así que algunos hindúes incluso podrían ver a Jesús como un sadhu o un gurú. Este es literalmente un hombre santo con alto nivel de iluminación espiritual. Por eso muchos hindúes respetan sus enseñanzas y su vida de servicio desinteresado. Y de hecho no es raro encontrar imágenes de Jesús junto a deidades hindúes como Ganesha o Krishna en algunos hogares hindúes. Lo que realmente resuena con muchos hindúes son las enseñanzas de amor y compasión de Jesús, y estas se alinean muy bien con los conceptos centrales del hinduismo de la no violencia y el servicio desinteresado. Cuando Jesús habla de amar al prójimo o poner la otra mejilla, muchos hindúes dirán que eso es parecido a lo que creen. Es como si, ya sabes, estuvieran escuchando diferentes versiones de su propia sabiduría. De hecho, algunas personas incluso especulan que los años perdidos de Jesús, cuando él estaba, ya sabes, desde su nacimiento, básicamente hasta que tenía, ya sabes, como 30 años, que algunas personas especulan que en realidad fue a la India y estudió con gurús indios. Ahora, de nuevo, déjame decir que no hay ninguna base histórica para esto, pero es algo de lo que la gente habla. Por ejemplo, Jesús dice, ama a tus enemigos. Esto se alinea con el concepto hindú de ver lo divino en todas las cosas o considera el énfasis en el perdón. Eso es algo que encontrarás en, ya sabes, la literatura hindú y los textos sagrados. En el hinduismo podrías decir que Jesús está hablando un lenguaje espiritual con el que muchos hindúes pueden identificarse, comprender e incluso apreciar. De hecho, un conocido maestro hindú llamado Paramahansa Yogananda vino a Occidente y escribió extensamente sobre Jesús. Él veía las enseñanzas de Jesús como alineadas con la sabiduría ancestral de la India e intentó realmente cerrar la brecha entre Oriente y Occidente usando a Jesús como punto de conexión. De hecho, Mahatma Gandhi, aunque no era cristiano, también fue profundamente influenciado por las enseñanzas de Cristo, especialmente el Sermón del Monte. De hecho, una vez dijo, me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Es una cita que la gente ha escuchado mucho, pero realmente muestra tanto un respeto como también una crítica al cristianismo moderno. Ambas reflejan respeto por Jesús y sus enseñanzas, pero también cuestionan a quienes dicen seguirlas. Aquí es donde se pone interesante. Aunque muchos hindúes veneran a Jesús como hombre santo, el hinduismo como religión usualmente no lo incluye en su creencia. Jesús no forma parte del panteón de deidades hindú. No verás templos hindúes dedicados a Jesús ni rituales en su honor. Y esto es porque el hinduismo ya tiene una rica tradición de avatares e encarnaciones divinas. Jesús puede verse como figura espiritual, pero no es esencial en la teología o práctica hindú. Jesús no se encuentra en los Vedas ni en ningún otro texto importante para los hindúes. Él no está en el Ramayana, no está en el Mahabharata. Pero se le ve como un hombre que quizás ha alcanzado algún tipo de iluminación espiritual. Básicamente diciendo algo como, oye, nos gusta lo que Jesús estaba enseñando. Pero tenemos los nuestros, tenemos nuestras propias deidades y nuestra propia filosofía religiosa en casa, ¿sabes? Algunos puntos de la teología cristiana no encajan bien con el pensamiento hindú. La idea de que Jesús es el único camino a la salvación, que nadie puede entrar, ya sabes, al Padre, sino por mí. Esa idea choca con la visión hindú de que hay muchos caminos hacia lo divino.
Los hindúes suelen creer en la reencarnación y varias vidas, algo que no existe en el cristianismo, donde se cree en una sola vida, seguida de la eternidad en el cielo o el infierno. La visión hindú de Jesús desafía muchas suposiciones sobre el cristianismo. Si Jesús es uno de muchos avatares o hombres santos, eso socava el estatus único que Jesús tiene en la teología cristiana como el Mesías, como Dios. Curiosamente, existe un texto hindú conocido como el Bhavishya Purana, y de hecho contiene un pasaje que algunas personas interpretan como una predicción de Jesús. Recuerden cuando mencioné los años perdidos de Jesús y la teoría de que pudo ir a la India. Bueno, en este pasaje en realidad se habla de un maestro espiritual llamado Ishamasi que viene del oeste. Aunque la mayoría de los estudiosos lo ve como una adición posterior, muestra cómo algunos hindúes intentaron incorporar a Jesús en su visión del mundo. Algunos gurús hindúes modernos incluyen a Jesús en sus enseñanzas. Por ejemplo, Satya Sai Baba hablaba a menudo sobre Jesús e incluso afirmaba que él mismo era una encarnación divina al igual que Jesús. Así que, aunque obviamente hay un respeto por Jesús y sus enseñanzas, la creencia de que Él es el único camino a la salvación es una de sus principales limitantes en el hinduismo. Algunos han vinculado la vida y enseñanzas de Jesús con las de Krishna, pero de nuevo Jesús no tiene ningún tipo de lugar significativo dentro del panteón de deidades hindúes. Ahora, el respeto hindú por Jesús a menudo puede chocar con los esfuerzos misioneros cristianos en la India. Así que, por ejemplo, algunos hindúes sienten que los misioneros cristianos tergiversan el hinduismo o incluso presionan a las personas para que se conviertan. Aunque existen muchos desafíos, la visión hindú de Jesús ofrece una conexión interesante. Muestra cómo diferentes tradiciones religiosas pueden encontrar un terreno común en muchas de las enseñanzas sobre el amor y la compasión, el servicio desinteresado y el crecimiento espiritual. Esto resume la creencia de muchos hindúes sobre quién fue Jesús y lo que representaba, ¿verdad? No solo como figura de fe, sino como símbolo de sabiduría y maestro. Y aquí es donde entra el budismo, ofreciendo otra perspectiva sobre quién fue Jesús. Así que para los budistas, Jesús es admirado como una figura histórica que encarnó la compasión y el desinterés. Y de nuevo, todas estas cualidades realmente resuenan profundamente en los principios budistas. Algunos incluso ven paralelismos entre Jesús y el concepto de bodhisattva. Esta es la tradición budista. Un individuo iluminado que decide quedarse en el ciclo de la vida y el sufrimiento llamado samsara, permanece en ese estado. Ayudar a otros a iluminarse. Aunque no hay evidencia de que los budistas clasifiquen universalmente a Jesús así, su vida de servicio y sacrificio encajan en ese molde, ¿no crees? Así que para muchos budistas, al igual que los hindúes, ven lo que él ha hecho y se conmueven por sus acciones. Así que Jesús sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, predicó el amor para todas las personas, incluidos los enemigos, y estas acciones reflejaron al bodhisattva. Algunos budistas consideran a Jesús un ser iluminado que priorizó aliviar el sufrimiento ajeno sobre sus propias necesidades. En el cristianismo, Jesús es el Salvador que redime a la humanidad mediante su muerte y resurrección. La salvación solo es posible a través de Cristo. Pero los budistas no comparten este punto de vista. Para los budistas, la salvación no se trata de ser salvado por una figura externa, sino de la autorrealización y de seguir el camino óctuple hacia la iluminación. Así que, aunque muchos budistas admiran a Jesús y su compasión, no lo ven como un salvador ni como el único camino hacia la salvación. Y esto nos lleva a otro punto importante. El budismo no se enfoca en Dios de la misma manera que lo hace el cristianismo en general. Es una visión del mundo totalmente distinta, como una perspectiva de abajo hacia arriba. El propio Buda no afirmó ser divino ni predicó sobre un Dios creador. Enseñó que el sufrimiento proviene del apego e ignorancia y que la liberación surge desde dentro. La idea de que Jesús es Dios y hombre resulta difícil de conciliar para los budistas, ya que ni al propio Buda lo consideran un Dios. Sin embargo, los budistas no descartan completamente a Jesús. Muchos valoran estas enseñanzas de amor y humildad, al igual que en el judaísmo o el hinduismo. Estos valores son universales y se alinean con los principios budistas, como metta, que es bondad amorosa, o karuna, compasión. Por ejemplo, cuando Jesús dice, bienaventurados los mansos, o pon la otra mejilla, algunos budistas dicen que esto es similar a sus enseñanzas sobre la paz, superar la ira y encontrar una paz o Dios interior. Algunos budistas encuentran inspiración y admiran las similitudes entre Jesús y Buda.
Ambos desafiaron normas sociales y tradiciones religiosas, enfatizando la transformación personal sobre los rituales y la ley. Ambos guiaron a las personas hacia una comprensión más profunda de la vida y su propósito. Por ejemplo, incluso su postura sobre el materialismo. Buda advirtió sobre el apego a las posesiones mundanas y básicamente enseñó que la verdadera felicidad proviene de dejar ir el deseo. Y de manera similar, Jesús dice en el libro de Mateo: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, sino acumulen tesoros en el cielo. Y aunque el contexto es muy diferente, su mensaje de alguna manera se alinea de la misma forma. En última instancia, no te preocupes ni pongas toda tu pasión en las posesiones terrenales del mundo material. Pero a pesar de estos paralelismos, también hay contrastes marcados, ¿verdad? Jesús centraba la salvación en la fe en Dios, mientras que Buda destacaba la autodisciplina, la meditación y el interior como vía a la iluminación. Y así como Jesús hablaba del pecado y el arrepentimiento ante Dios, Buda enseñaba que la ignorancia y no el pecado es el problema fundamental de la humanidad. Otra diferencia clave es el enfoque hacia el sufrimiento. Para los cristianos puede ser redimido y la salvación viene por el sufrimiento de Jesús en la cruz. A diferencia, el budismo considera que el sufrimiento debe trascenderse eliminando su causa raíz, el apego y el deseo. Estas diferencias muestran por qué el budismo no considera a Jesús divino o único como el cristianismo. En lugar de ver a Jesús como el único camino hacia la salvación, los budistas podrían considerarlo como uno de muchos maestros iluminados a lo largo de la historia, alguien cuya sabiduría contribuye al crecimiento espiritual colectivo y a la conciencia de la humanidad. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Algunas interpretaciones modernas sugieren que Jesús podría ser visto como la personificación de la conciencia o la conciencia de Cristo. Este es un estado de iluminación espiritual, parecido al que los budistas buscan con meditación y atención plena. Esta idea no es un pensamiento budista tradicional, pero sí refleja cómo algunas personas mezclan la espiritualidad oriental y occidental. Entonces, ¿en qué nos deja eso? A los budistas suele gustarles Jesús, admiran sus enseñanzas y en especial valoran su compasión y desinterés. Básicamente, dedicar la vida a ayudar a otros. Pero él no es divino en el budismo, es un maestro humano, y sus enseñanzas son respetadas pero no son centrales y realmente solo complementan la filosofía budista. ¿Qué tal, gente? Hagamos una pausa porque tengo grandes noticias. Saldré de gira. Así es, mi primera gira como cabeza de cartel, donde voy a ir a cada ciudad que posiblemente me permita ir ahí. Voy a ir a Fort Wayne, Indiana, Chicago, Hoboken, Nueva Jersey. Voy a ir a Salt Lake City, voy a ir a Washington, Distrito de Columbia, y a Charlotte, Carolina del Norte, en febrero. Pronto se anunciarán esos boletos y haré mi show mensual en Mary Lou, ciudad de Nueva York, el 16 de diciembre. Grandes comediantes estarán y yo probaré material nuevo. Es un gran momento. Consigan sus boletos en Mark Yagnon en vivo y nos vemos ahí. Volvamos al show. Pero la historia de Jesús no termina ahí. Hemos visto el cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo y el budismo, pero ¿qué hay de las tradiciones menos convencionales? ¿Y los gnósticos? Entonces, ¿el gnosticismo? Está bien, déjame decir que esto no es realmente una religión organizada. De acuerdo, esto es más bien un tapiz. Es un tejido complejo de creencias surgidas en los primeros siglos del cristianismo. Tomó varias tradiciones filosóficas y religiosas y las unió en una sola. En esencia, el gnosticismo es conocimiento secreto, o gnosis en griego. Y no estamos hablando de conocimiento común, como datos curiosos, como este es el conocimiento místico profundo que los gnósticos creen que pueden desbloquear básicamente al encontrar la liberación espiritual. Y a través de esto intentan entender los secretos del universo y, según algunas definiciones, convertirse en un dios ellos mismos. Hablaremos de eso después, ¿de acuerdo? Los gnósticos tenían ideas sobre Jesús que sorprenderían a muchos cristianos tradicionales. Hay muchas teorías sobre esto, así que no me detendré mucho porque son demasiadas. Muchos gnósticos veían a Jesús como divino, pero no como normalmente se piensa. Jesús no era el Hijo de Dios que vino a salvarnos. No. Ellos lo veían como un mensajero celestial, una especie de misionero divino enviado a la tierra con una misión específica. Básicamente compartir conocimiento con la humanidad. Ellos ven a Jesús casi como un hacker que vino a darnos trucos para escapar del mundo material y alcanzar la iluminación espiritual. Así que muchos gnósticos básicamente dicen, ya sabes, que creen que este mundo, el reino físico, era una prisión creada por un dios menor e imperfecto conocido como el Demiurgo. Y ellos pensaban que nuestro verdadero ser,
es como chispas divinas atrapadas en cuerpos físicos, tratando de liberarse del mundo físico y regresar al reino espiritual. Así que para muchos gnósticos, ellos ven la historia de Adán y Eva, el jardín del Edén, casi como una inversión. En resumen, la filosofía abrahámica, ya sea judaísmo, islam o cristianismo, sostiene que Dios creó a Adán y Eva en el Edén, donde todo era perfecto. Luego, una serpiente que muchos cristianos ven como Lucifer engañó a Eva para que comiera el fruto prohibido y así obtuviera conocimiento. Eso finalmente los expulsó del jardín del Edén y trajo el pecado a la humanidad. Ahora, para los gnósticos, esta tradición se desvía drásticamente porque en realidad lo ven al revés. Ellos piensan que el Dios que creó a Adán y Eva y los puso en el jardín del Edén era en realidad un Dios menor, casi maligno, llamado el Demiurgo, y que la serpiente estaba tratando de liberar a Adán y Eva, y básicamente darles el don del conocimiento y liberarlos de las cadenas de este mundo material. Puedes ver cómo eso es completamente al revés. Entonces, ¿cómo encaja Jesús en eso? Según el gnosticismo, Jesús no vino a morir por nuestros pecados ni a fundar una iglesia. El verdadero propósito de Jesús era dar conocimiento secreto, esa valiosa gnosis de la que hablan. Y básicamente ayudar, ya sabes, a despertar las almas que reconocen la verdadera naturaleza divina y encontrar su camino de regreso al reino espiritual. Así que Jesús básicamente vino a la tierra para, ya sabes, ir en contra del demiurgo y ayudar a la humanidad a liberarse y desatar su chispa espiritual. Aquí las cosas cambian. Algunos textos gnósticos dicen que Jesús era solo espiritual y nunca tuvo forma física. En estas interpretaciones, Jesús es visto como un holograma o visión. Así que, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, un famoso texto gnóstico, presenta a Jesús como un hombre lleno de dichos secretos que, cuando se entienden, pueden llevar a la iluminación. Esta visión de Jesús como maestro espiritual de sabiduría secreta, no como salvador físico, no era popular entre los primeros líderes de la iglesia cristiana. Consideraban el gnosticismo una herejía peligrosa que amenazaba los cimientos de la doctrina cristiana. Irineo, obispo del siglo II, criticó fuertemente a los gnósticos, afirmando que sus creencias contradicen las enseñanzas de los apóstoles y niegan la encarnación y resurrección física de Jesús, fundamentales para la teología cristiana. Los gnósticos no desaparecieron, sino que crearon mitologías y cosmologías complejas para explicar sus creencias. En ciertas doctrinas gnósticas, Jesús es uno de varios seres divinos, o eones, originados del único Dios verdadero. Estos eones conforman el pleroma, parte de un reino divino espiritual. Así que, de nuevo, esto es mucho, pero esto es lo que los gnósticos enseñaban en ese tiempo. Y según esa visión, Jesús era una especie de mensajero de alto rango que descendió al mundo material para ayudar a las chispas divinas atrapadas, eso somos todos nosotros, ¿recuerdas?, a reconocer su verdadera naturaleza y encontrar el camino de regreso al reino espiritual. Y esto es algo parecido al budismo, en el sentido de que el bodhisattva básicamente era alguien que se había liberado de, ya sabes, los ciclos de la vida, el samsara, pero elige quedarse para ayudar a otros a alcanzar la iluminación. El concepto de la chispa divina es central en el pensamiento gnóstico. Ellos piensan que cada persona tiene una chispa divina, una parte del verdadero Dios atrapada en nosotros, y que la materia nos limita. Esa chispa es nuestro ser real y nuestro camino a la liberación. El objetivo de la práctica gnóstica era despertar la chispa divina mediante el conocimiento y experiencias místicas para liberarnos de esta prisión y acceder a la fuente divina. Ahora, esta idea de la chispa divina dentro de los humanos es algo radical, si lo piensas. Sugiere que no solo somos creaciones de Dios, sino que Dios está realmente dentro de nosotros, y no en el sentido cristiano como eso de invitar a Jesús a tu corazón, sino que simplemente por ser humanos tenemos a Dios dentro de todos nosotros y necesitamos despertar a nuestro Dios interior. Es como si todos lleváramos un pedazo del cosmos en el alma. Este concepto guarda paralelismos con tradiciones orientales y filosofías de la nueva era que enfatizan la naturaleza divina innata en los seres humanos. Quizá te preguntes cómo los gnósticos concilian esto con Jesús y el Nuevo Testamento. Ellos tienen interpretaciones creativas. Algunos textos gnósticos afirman que la crucifixión fue una ilusión y le ocurrió a un sustituto. El verdadero Jesús espiritual no sufrió daño. Este concepto te resultará familiar, pues ya lo mencionamos. Es parecido a la visión islámica sobre la crucifixión, donde no fue Jesús quien murió,
sino otra persona en su lugar. En el Islam, aceptan que Jesús fue un mensajero real de Dios, mientras los gnósticos creen que era solo una visión y que otro fue crucificado. Ahora, la resurrección, desde la perspectiva gnóstica, tenía más que ver con un despertar espiritual en lugar de una resurrección física. El enfoque gnóstico de las Escrituras difiere del cristianismo tradicional. Interpretan las historias bíblicas de forma alegórica, como mensajes sobre verdades espirituales profundas. Este énfasis en los significados ocultos y el conocimiento secreto le dio al gnosticismo una sensación claramente esotérica. Los grupos gnósticos solían tener rituales de iniciación y niveles de enseñanza, reservando los misterios más profundos para los iniciados avanzados. Y realmente era como una sociedad secreta con un verdadero componente espiritual, completa con su propio lenguaje codificado y símbolos. Y sabes, hay muchos de estos grupos que han existido en la historia. Los primeros grupos, los canitas, los sofitas y los valentinianos. Y no se trataba solo de filosofía mística, el gnosticismo también tenía implicaciones prácticas para, ya sabes, cómo la gente debía vivir sus vidas. Algunos grupos gnósticos practicaban un ascetismo extremo, creyendo que negar el cuerpo liberaba el espíritu y la chispa interior. Otros optaban por lo contrario y se entregaban al hedonismo, que sostiene que el mundo material es una ilusión, así que disfrutaban de todo. La diversidad del pensamiento gnóstico es bastante loca, ¿no crees? Hay docenas, tal vez incluso cientos de diferentes sectas gnósticas, cada una con su propio giro único sobre estas ideas básicas. Algunas incluirán la filosofía griega, el misticismo judío, el zoroastrismo o religiones de misterio egipcias. Básicamente era solo un gran crisol espiritual donde simplemente tomaban un montón de ideas diferentes. Ahora, a pesar de ser catalogados como herejes y perseguidos por la iglesia principal, las ideas gnósticas han perdurado notablemente a lo largo de la historia y, ya sabes, incluso han sido retomadas en diferentes tradiciones esotéricas, incluso hoy en día. Las ideas gnósticas están presentes en muchas filosofías de la nueva era que destacan el conocimiento espiritual oculto. Movimientos esotéricos como la teosofía y algunos tipos de misticismo promueven escapar del mundo material y despertar a una realidad superior similar a lo que enseñaban los gnósticos hace 2000 años. Incluso puedes ver esto en la física cuántica, con esta idea de múltiples realidades, la ilusión de la existencia física, la teoría de la simulación, la conciencia dando forma a nuestra realidad, no la realidad dando forma a nuestra conciencia. Cosas como esas empiezan a tener un verdadero paralelismo en nuestra comprensión de la creencia gnóstica. De hecho, mucha gente dice que la cultura pop refleja estos temas. Así que Matrix es vista casi como una alegoría gnóstica, que básicamente retrata este mundo falso, que es una ilusión controlada por fuerzas invisibles, y que básicamente debes despertar tu chispa interior para escapar de ella. Hasta el show de Truman es una versión de esto. Tienes este mundo artificialmente construido donde Jim Carrey está viviendo dentro de él y al final tiene que escapar. La visión gnóstica de Jesús lo presenta como portador de conocimiento secreto, destinado a despertar al Dios interior en cada persona. Nos invita a ir más allá de lo superficial y descubrir verdades más profundas. Y por supuesto, esto es una desviación enorme del cristianismo tradicional. De cualquier manera, esa es más o menos la filosofía de Jesús dentro del gnosticismo. Ya hablamos un poco sobre cultura popular y cine. ¿Qué tiene que decir Tom Cruise sobre esto? Así es, vamos a hablar de la cienciología, ¿de acuerdo? Probablemente deberíamos hacer todo un episodio sobre la cienciología en general, porque es un tipo de creencia religiosa bastante fascinante, y si no lo sabes, es el tipo de filosofía religiosa de L. Ron Hubbard, un famoso escritor de ciencia ficción que creó esta filosofía en los años 50. Y es una fe que mezcla la filosofía oriental con la psicología occidental y un montón de cosmología fascinante. Y hablaremos de todo eso en otro momento. Pero, ¿dónde encaja Jesús en esto? La cienciología en realidad no ignora a Jesús. Lo reconocen como una figura histórica y espiritual, pero no lo ponen en el pedestal en el que lo pone el cristianismo. La cienciología ve a Jesús como un maestro sabio que tuvo buenas ideas y llevó una buena vida, pero realmente no lo reconocen como el salvador de la humanidad. La cienciología no se enfoca en Jesús ni en sus enseñanzas. Su espiritualidad se centra en el desarrollo personal y autodescubrimiento, no en adorar deidades o seguir escrituras antiguas. De hecho, el fundador de la cienciología, L. Ron Hubbard, escribió que la cienciología comparte los mismos objetivos que Cristo estableció para la humanidad, que son la sabiduría, la buena salud y la inmortalidad. Pero no confundas esto con un respaldo a la teología cristiana o a Cristo mismo.
Hubbard se enfocaba en los aspectos prácticos de las enseñanzas de Jesús, no en su divinidad o papel como Mesías. La cienciología cree que Jesús es uno de muchos maestros sabios a lo largo de la historia, como Buda, Mahoma u otros líderes espirituales. La cienciología dice: puedes aprender de todos los maestros, ¿por qué limitarte a uno? La meta no es solo ser salvado del pecado, sino reconocer tu verdadera naturaleza espiritual. Según él, Jesús no murió por nuestros pecados, sino que nos enseñó cómo vivir y desarrollar nuestro potencial. Así que la cienciología, en realidad, para profundizar en ella, tiene su propia cosmología y su propio sistema de creencias que realmente no encajan con las ideas cristianas tradicionales. Ellos no creen en el cielo o el infierno en el sentido cristiano tradicional. En su lugar, hablan de tetanes y vidas pasadas. Y en este contexto, Jesús es visto como un ser espiritual avanzado, que tenía un alto nivel de conciencia, así que los cienciólogos podrían decir que él, ya sabes, está un nivel por encima de clear, y en la cienciología, la idea de clear se refiere a un estado en el que una persona ha sido liberada de la influencia de esta mente reactiva, logrando efectivamente claridad mental y libertad de pensamientos, comportamientos o emociones irracionales. Es como estar iluminado, de cierta manera. Pero aquí es donde las cosas realmente se conectan un poco, ¿sabes? La cienciología no se enfoca en Jesús, pero algunas de sus ideas sobre el desarrollo espiritual tienen paralelos con muchas de las enseñanzas de Jesús. Así que, por ejemplo, ambos enfatizan la importancia de la transformación personal y de convertirse en una mejor versión de uno mismo. Y es solo que, ya sabes, el enfoque de la cienciología tiene su propia metodología y cosas como la auditoría y el estudio de los escritos de L. Ron Hubbard en lugar de, ya sabes, la Biblia o la oración, o incluso ver a Jesús como el Mesías. Así que la visión de la cienciología sobre Jesús también refleja su propio enfoque hacia la religión y las relaciones interreligiosas en general. Ellos afirman ser compatibles con otras religiones. Los cienciólogos pueden mantener sus afiliaciones religiosas previas, pero más o menos. Las enseñanzas de la cienciología suelen reemplazar o modificar esas creencias. Sus actitudes hacia Jesús y otras figuras religiosas reflejan la afirmación de la cienciología de ser una religión pandenominacional que puede coexistir y mejorar otras religiones. En resumen, dicen que no buscan reemplazar tu religión, simplemente vamos a insertar tu religión en nuestro marco para que pueda ser mejorada nuevamente. Esa es opinión de la cienciología, no la mía. También vale la pena señalar que la opinión de la cienciología sobre Jesús y la religión en general ha sido una fuente importante de controversia. Los cristianos tradicionales suelen ver su visión de Jesús como despectiva o herética. Reducir a Jesús de Hijo de Dios a solo un maestro sabio es un gran cambio para los cristianos tradicionales. Sin embargo, a la cienciología no le interesa alinearse con la teología cristiana. Ellos están más enfocados en, ya sabes, su propio camino hacia el desarrollo personal y la iluminación espiritual, y en última instancia, alcanzar el estado de clear. Y este proceso implica liberarse de influencias negativas y vidas pasadas, y en última instancia, convertirse en el tetán operativo, un estado de conciencia y habilidad espiritual que va más allá de la experiencia humana. Así que, en este contexto, Jesús puede verse como alguien que ha alcanzado este nivel de conciencia espiritual, pero él no es la meta final. Los cienciólogos, en última instancia, aspiran a algo más allá de lo que creen que Jesús logró. Básicamente están diciendo algo como, oye, Jesús era genial, sus enseñanzas eran buenas, pero nosotros estamos tratando de ir aún más lejos. Podemos llegar más lejos de lo que Jesús logró en su vida. Y, por supuesto, para los cristianos y muchas otras personas que ven a Jesús como divino de alguna manera, esto es sumamente herético. Este enfoque en el desarrollo personal y crecimiento espiritual, en vez de la devoción, es para algunos el gran atractivo de la cienciología. Sabes, ofrece este camino, pero no requiere, ya sabes, lo sobrenatural, ni la sumisión a Dios, ni todas estas cosas para que superes los obstáculos de la vida. Y por supuesto, hay un montón de otras cosas dentro de la cienciología y la visión del mundo que predica la cienciología que no encajan con el cristianismo tradicional ni con muchas otras religiones, para ser sincero. Pero ese es un breve resumen de cómo el cristianismo se relaciona con la cienciología. Así que creo que estuvo bastante bien. Repasamos varias de esas cosas, ¿sabes? Creo que ahora deberías tener una idea bastante clara de cómo la mayoría de las personas en este gran planeta azul piensan acerca de Jesucristo. Para los cristianos, Jesucristo es el Hijo de Dios y Salvador. Para los musulmanes, un profeta poderoso, no Dios. Judaísmo es una figura histórica y para algunos un rabino sabio, y los budistas lo ven como un maestro iluminado. Los hindúes consideran a Jesucristo un posible gurú cuyas enseñanzas inspiraron a Mahatma Gandhi. Los gnósticos piensan que Jesucristo trajo un conocimiento secreto que podía liberar del mundo material.
En la cienciología es reconocido y a veces encaja en su cosmovisión, pero no es el enfoque principal. Ahora, lo que es sorprendente y creo innegable sobre Jesucristo es que esta persona, sea quien tú pienses que es, Dios, un rabino, un profeta o un sabio maestro, es uno de los maestros más notorios e influyentes de toda la historia de la humanidad. 2000 años después, la gente sigue debatiendo quién fue Jesús y cómo encaja en sus cosmovisiones. Mientras la mayoría de las figuras históricas se olvidan, Jesús aún influye en pensamientos religiosos, inspira movimientos y es mencionado en lugares inesperados, incluso en teologías poco conocidas. Esto muestra cómo distintas culturas piensan sobre estas grandes preguntas. No es solo una colección de datos aleatorios. Si eres cristiano y sabes que los musulmanes respetan a Jesús, verás que tienen algo en común, incluso si no eres religioso. Es realmente fascinante ver cómo una sola persona ha influido en tantos sistemas de creencias diferentes. Creo que lo más importante es simplemente entender diferentes perspectivas y entender diferentes religiones y cómo la gente se relaciona con Jesucristo. Eso te hace una persona más completa. ¿Sabes? A nadie le cae bien el tipo que simplemente cierra una conversación, como diciendo, no estás de acuerdo conmigo, no voy a escuchar nada de lo que digas. Aprender distintas interpretaciones permite tener discusiones reales, hallar puntos en común y saber dialogar. Seas hindú, cristiano, judío o musulmán, puedes notar similitudes entre creencias, aunque existan grandes diferencias teológicas. Aprender sobre las perspectivas de Jesús no busca demostrar quién tiene la razón o está equivocado. Claro, sé que ambos tenemos nuestras creencias, pero todas estas perspectivas muestran cómo la gente lleva miles de años luchando con las mismas grandes ideas. Es decir, ¿quién es Dios? ¿Qué significa ser espiritual y tener una relación con Dios? Y en última instancia, ¿a dónde vamos, de dónde venimos y qué significa realmente vivir una vida llena de propósito? Así que la próxima vez que alguien saque el tema de la religión en una conversación, no tienes que cerrarte. Escucha, haz preguntas, ve a dónde te lleva y quién sabe. Espero que este video y episodio sobre las enseñanzas de Jesús al menos ayuden a informar esa conversación. Y eso, damas y caballeros, es lo que todas las religiones creen sobre Jesucristo. Siempre me parece interesante. Cuando leí por primera vez sobre Jesús en el Islam, me sorprendió mucho, incluso con mis amigos musulmanes. Ellos dicen, sí, la paz sea con el profeta Isa. Yo estaba como, wow, eso es una locura. Creo que la mejor forma de conectar con las personas es entender sus creencias, por qué las tienen y cómo influyen en su cultura. Incluso si no son religiosos, simplemente al crecer en una cultura, casi sin duda habrás sido impregnado de estas ideas religiosas que moldean la forma en que funciona tu mente. Así que para mí, en mi intento de entender a la humanidad y simplemente ser una mejor persona, me gusta saber en qué cree toda la gente allá afuera. Sobre este punto creo que da mucha perspectiva. No lo sé. Cristos, llevas el nombre del propio hombre. ¿Aprendiste algo? Es algo loco, como todos reconocen que él existió, así que es cuestión de quién tiene la razón. A casi todos les gustaba lo que enseñaba. O sea, creo que eso también está muy padre. Básicamente todos dicen, no, la enseñanza es buena. Lo cual creo que debería ser, no sé, para mí. Al crecer como cristiano todavía mantengo eso. Los evangelios son de los escritos más significativos de la historia humana. Me conmueven profundamente cada vez que los leo. Creo que todas las personas, sean religiosas o no, cristianas o no, lo que sea, creo que simplemente reconocer a Jesucristo y sus enseñanzas es como una metodología valiosa, incluso si eres de los que dicen, ¿sabes qué? Yo no practico la religión. Creo que todos pueden leer las enseñanzas de Jesús y decir, oye, cuida a los pobres, cuida a los hambrientos, cuida a los enfermos, da de ti mismo y pon las necesidades de los demás, ya sabes, por encima de las tuyas. Creo que cualquier persona en el mundo, no importa quién seas, puede estar de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy? Bien dicho. ¿Vas a salir a servir a los necesitados? Lo hago diario. Eso es lo que sé, eso es lo que hago. Pero, ¿con eso te refieres a simplemente derrotarte a ti mismo? Absolutamente. Está bien. Porque, por supuesto. Exacto, esa es la belleza. Si simplemente te mantienes pobre y necesitado, si te cuidas a ti mismo, entonces estás haciendo lo que Dios pidió. No nos pongamos políticos. Muy bien, chicos, así piensan todas las religiones sobre Jesucristo. Gracias por sintonizar otro episodio de Campamento Religioso. Gracias. Hacemos esto cada domingo. Si quieren que hablemos de algún tema, déjenlo en los comentarios. Leo todo, así que sean amables. El comentario más votado en este y futuros videos recibirá mercancía gratis. Les daremos mercancía de Campamento Religioso y buscaremos cómo entregarla.
Y como siempre, si hay algo que se me pasó, algo que dije mal sobre tu fe, tradición u otras que conozcas, por favor deja un comentario y no dudes en corregirme. Siempre estoy interesado en aprender y simplemente tengo el deseo de buscar la verdad. Muchas gracias por acompañarme en otro episodio y nos vemos en el futuro. Que la paz esté con ustedes.